Bien, mi nombre es Roxana Marisol Sumi Chávez y les voy a hablar acerca de la inflación. Primero es importante que la definamos y muchos autores coinciden en que es un fenómeno del alza pronunciada, continua, generalizada y desordenada de los precios de bienes y servicios, y esto va a traer como consecuencia la pérdida de valor adquisitivo de la unidad monetaria de cualquier país o nación. Sus principales causas son en cuanto a la demanda, esta aumenta, pero todo lo que es el sector productivo no está en condiciones para enfrentar este incremento, entonces aumentan los precios. En cuanto a los costos de producción aumentan y ya sea esto por devaluación, por crisis económica u otro factor, los productores se ven obligados a aumentar otra vez los precios. Ahí surge un nuevo aumento. También puede ser por las causas sociales o la inflación estructural, cuando se advierte acerca de aumentos de precios a futuro. Aquí podemos hablar un poco de la especulación y es posible que estos productores resuelvan anticiparse subiendo los precios a los productos. Aquí tenemos algunos casos de lo que sería la inflación. El caso más sonado y actual es el de Venezuela. El Fondo Monetario Internacional proyectó una inflación de 1.000.000%. También mencionaremos el caso de Perú, que en julio y agosto de 1990 su inflación fue de un 397% mensual, quien es conocido por el presidente Alan García, quien ocasionó, digamos, de una manera inversa o indirecta, y la reconocida frase de que Dios nos ayude. En cuanto a Taiwán, en 1945, entre agosto y septiembre, se registra una inflación del 399% del yen. Y en cuanto a Turkmenistán, más o menos en 1992, esta inflación dura un aproximado de 2 años, entre enero y noviembre de 92 y el 93, y su inflación fue de un aproximado de 429%. Hoy hablaremos sobre la inflación en el mundo. Empecemos con Estados Unidos, donde la inflación en los últimos 12 meses a consecuencia de la interrupción de suministros a raíz de la pandemia COVID-19 hizo que aumente a un 8,6%, siendo los índices de vivienda, gasolina y alimentos los más afectados, llegando así a su punto inflacionario más alto en los últimos 40 años. Todo lo contrario vive la otra potencia mundial, China, donde la recuperación económica se lleva de la mejor manera, llegando a su punto máximo de inflación a un 2,1% cada 2 años. Caso similar al de Estados Unidos se vive en Rusia, donde la inflación a raíz de la pandemia y la guerra con Ucrania tiene al país inmerso en una crisis económica más grande desde hace ya 20 años, alcanzando los puntos del 14 al 17% anual, aunque se tiene previsto que para el 2023 baje al 5%. Ahora vamos a ver la inflación en Estados Unidos. En 1971, Nixon era presidente. Estados Unidos estaba lidiando con la guerra de Vietnam. Como medida, cambió el modelo oro-dólar, donde el respaldo era el oro, por el modelo fiat, donde el respaldo es la confianza de los mercados. Esto trajo el incremento de la inflación en el país en los años posteriores. Actualidad. Estados Unidos enfrentó la pandemia como lo hizo con la guerra de Vietnam, imprimiendo dinero, incrementando la cantidad de dólares en circulación en el mercado en un 24%. Al dar bonos a sus ciudadanos, incrementó el desempleo, pues estos no tienen la necesidad de trabajar. Sumado al desequilibrio en la oferta en relación a la demanda, la inflación del país aumentó. La Reserva Federal, frente a esta situación, decidió incrementar la tasa de interés en un 0,75%. Esto puede afectar al resto del mundo, pues la moneda de cambio mundial es el dólar. Causaría una posible devaluación en el resto de monedas de los demás países. Si nosotros nos enfocamos en los países extranjeros, sabemos muy bien que Estados Unidos es la primera potencia mundial hasta el día de hoy. Pero nos preguntamos, ¿será posible que Estados Unidos siga manteniendo su sitial en los años posteriores?
midiendo el PBI de cada país a partir de la conversión de una moneda única como el dólar estadounidense. Como se acostumbra habitualmente, Estados Unidos se mantiene actualmente como la primera potencia mundial, seguida de China, India, Japón, Alemania, Rusia. Estos han estado en constante aumento desde el 2000 hasta el 2016. Pero si nosotros vamos a fijar de otra manera, según Coema, esta empresa tiene en cuenta otros factores, aparte de la paridad de poder adquisitivo, para buscar una comparación más exacta, ya que los tipos de cambios se sobreestiman. De esta manera nos dice que para el 2025 China sería la primera potencia mundial, seguida de Estados Unidos, quien quedaría desplazada. A partir de estos conceptos o datos que nos estaría dando la empresa Coema, posteriormente tenemos a India, Japón, Alemania, Rusia y demás países. La empresa privada de datos de Coema Corporation ha recogido datos y análisis de las cifras del Fondo Monetario Internacional, ya que en estas se basó. Coema utiliza el método de paridad de poder adquisitivo para poder concluir o calcular el tamaño de las economías de los países. Esto significa que los bienes en cada país costarán los mismos una vez que las divisas se hayan intercambiado. Inflación en el Perú. Crisis política, inflación, alimentos y guerra externa son uno de los temas más escuchados en nuestro país últimamente. Nuestro país se enfrenta al aumento en la subida de los precios, como en combustibles o en los productos de la canasta básica familiar. Nuestro país en el año 2021 obtuvo una inflación del 6,4%, una de las más altas en los últimos 13 años. El gobierno insiste que todo esto es debido a la coyuntura internacional, pero por otro lado ciudadanos, periodistas, analistas y opositores solicitan medidas más contundentes para enfrentar y mitigar la inflación. En la actualidad hemos visto que se han incrementado el precio del arroz, el azúcar, el pan. También se han incrementado precios en servicios como el transporte, hoteles o restaurantes. Todo esto ha desembocado en protestas y hasta incluso se han anunciado paros. Para solucionar de manera breve este problema, el Congreso aprobó una propuesta del Ejecutivo para exonerar de impuestos a los alimentos. Sin embargo, no ha sido muy efectiva, puesto que en vez de reducir el precio, todo sigue aumentando. El Fondo Monetario Internacional alertó que la perspectiva económica de nuestro país está llena de incertidumbres. Y el BCR estima que este año habrá solo un crecimiento del 3,4%. Y en el 2023 también solo habrá un crecimiento del 3,2%.